Bien, entonces vamos a empezar el estudio formal de la difracción de la luz y diremos de manera condensada de que se trata de un fenómeno ligado a esto estrictamente. Tenemos un haz de luz que está viajando en alguna dirección del espacio y él mismo encuentra un obstáculo en su camino. Este obstáculo puede ser un objeto cualquiera o una rendija o una abertura, ¿de acuerdo? Bien, entonces el obstáculo provoca una redistribución del haz de luz que estaba viajando en una dirección específica y a esto se le conoce entonces como un haz difractado, ¿de acuerdo? Entonces, si ustedes desean y lo tomamos desde el punto de vista de la energía, diríamos que la redistribución de la energía que se propaga en una onda a consecuencia de que la misma encuentra un obstáculo en su camino es lo que se conoce como el fenómeno de difracción de la luz. De todas las posibilidades que uno puede encontrar en esta redistribución de la energía, existe un caso muy interesante que se conoce como la difracción de Fraunhofer. Esta difracción de Fraunhofer es una difracción a través de un objeto o rendija de tipo rectangular infinito. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que dado un rectángulo con tamaños B y H, donde H es esto, su rectángulo tiene dos lados, ¿no? Le vamos a llamar largo y ancho, ¿de acuerdo? Entonces, se considera un rectángulo infinito toda vez que H es mucho más grande que B. Esto en la práctica no es difícil de conseguir y experimentalmente hablando y en las aplicaciones técnicas que existen, es muy importante este objeto, ¿de acuerdo? Entonces, no es ciencia ficción, sino que es muy importante estudiar la difracción de Fraunhofer. ¿Y cuál es ella? Aquella que posee obstáculos rectangulares infinitos. Cuando pensamos en un obstáculo, entonces, por favor, es un objeto o una rendija, ¿de acuerdo? Lo que importa es que la geometría del mismo es esto que debe cumplirse. ¿De acuerdo? Entonces, de todas las difracciones interesantes que se pueden estudiar, y entre ellas podría estar, por ejemplo, aquella en la que el obstáculo es un objeto circular o una rendija circular, que importa mucho cuando uno estudia, por ejemplo, la visión o estudia el comportamiento de los telescopios, las antenas, los radiotelescopios y demás. Es muy importante estudiar la difracción a través de obstáculos con esa geometría. Pero para el curso, que no está destinado necesariamente a aquello, sino más bien a la determinación de longitudes de onda, la difracción de Fraunhofer es lo que estamos buscando. ¿Ya? Y eso es lo que vamos a estudiar entonces, la difracción de Fraunhofer a través de objetos rectangulares infinitos. ¿Ya? Cuando uno dice difracción de Fraunhofer, está por demás porque esto se sobreentiende. ¿Ya? El obstáculo es un objeto o rendija de forma rectangular infinita. ¿De acuerdo? Ok,
Entonces, vamos por eso. Los resultados de la difracción experimental a través de rendijas, por ejemplo, circulares, es la que muestro a continuación, ¿ya? Y en el caso de rendijas de Fraunhofer, es el que se muestra a continuación, ¿ya? Fíjense que la posición de la rendija respecto de las incidentes define una forma u otra, como en este caso, ¿ya? La que vamos a estudiar es esta de acá, ¿de acuerdo? Que es equivalente a aquella, pero por comodidad, por cómo es que se está distribuyendo en la pantalla, pues vamos a estudiar esto. Ahora, es muy importante recalcar que la difracción ocurre cuando el tamaño del objeto que va a difractarse y el objeto que causa la difracción son más o menos del mismo orden. ¿Ya? Cuando hablamos del tamaño de la onda, ya habíamos visto de que se trata de su longitud de onda. Entonces, decimos que la difracción va a ser notoria o perceptible toda vez que la longitud de onda de la onda incidente sobre el obstáculo sea más o menos del orden del tamaño del obstáculo, en este caso, del ancho B de la rendija. ¿Ya? A ver, en una sola rendija, más allá de cómo es que hacemos nosotros para obtener una sola rendija, yo voy a hacer lo siguiente, ¿de acuerdo? Voy a definir la dirección de propagación del haz. Aquí tenemos, este es el haz incidente. Entonces aquí vamos a tener nosotros nuestra rendija, que fíjense, yo la voy a dibujar de esta manera. Siempre exagerando un poco para poder visualizar, ¿ya? Esta es la rendija que en realidad se extiende hasta el infinito saliendo de la pantalla y entrando a la pantalla. ¿Esto qué quiere decir? Que el ancho de esta rendija rectangular infinita es la que paso a dibujar, ¿de acuerdo? Este vendría a ser el ancho de la rendija, ¿ya? Y nosotros le hemos llamado a eso B. Entonces, ahí está. ¿De acuerdo? Entonces viene el haz incidente, que ahora prefiero yo dibujarlo de esta forma. Le voy a llamar a este punto el punto A. Y a este, bueno, tal vez sea más conveniente llamar A mayúscula. Y a este B. ¿Ya? Son los extremos de la rendija.
¿De acuerdo? Entonces, este haz está pasando exactamente por este extremo y este otro rayo está pasando exactamente por el otro extremo B. ¿Ok? Bien, entonces nosotros vamos a poner a una cierta distancia esta, por costumbre le hemos llamado D a esta distancia, ¿verdad? Y ahí mismo ponemos la pantalla. Ok, entonces esta será nuestra pantalla. Donde queremos observar el fenómeno de difracción. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Escogemos un punto cualquiera en la pantalla, digamos este, ¿de acuerdo? Y justo ahí queremos nosotros, bueno, medir la intensidad. ¿Qué quiere decir? Queremos saber cuánto vale la intensidad en ese punto. ¿Qué sabemos? Sabemos que I es directamente proporcional a la amplitud del vector campo eléctrico elevado al cuadrado. Campo eléctrico en este punto. La pregunta es, ¿campo eléctrico de qué? Entonces, fíjense, por favor, de que nosotros tenemos acá un frente de onda, ¿verdad? Suponiendo que el frente de onda sea plano, ¿de acuerdo? Y sea más o menos la línea azul. En realidad el frente de onda viene pues a todo, ¿ya? Y si tuviera la oportunidad, digamos, lo voy a pintar en verde y este sería el frente de onda incidente, ¿ya? Perfecto. Entonces, simplemente son los rayos que son perpendiculares al frente de onda. El frente de onda está viniendo y va a impactar con nuestro obstáculo, en este caso una rendija de ancho B. Entonces, ¿qué ocurre? Que todos estos puntos, fíjense, yo voy a poner con color verde, pero lo voy a hacer de esta forma. Estoy dibujando solo algunos de todos los puntos que existen entre A y B, que como todo mundo obviamente sabe, es un número infinito de puntos. ¿Qué quiere decir? Que este frente de onda, cuando llegue a esta zona donde existe la rendija, porque el resto es algo que no va a dejar atravesar al resto de la onda, ¿verdad? Esto que está en rojo es algo en lo que va a chocar la onda y no va a poder atravesar. Entonces, el único lugar por donde puede atravesar es esta rendija de ancho B. Entonces, ¿qué ocurre? De todos los puntos del frente de onda, solo los puntos que se encuentran entre A y B tienen la chance de atravesar y llegar a la pantalla. Ahora bien, ¿cuántos puntos existen entre A y B? Es como preguntarse si este fuera el eje X, ¿verdad? Si este fuera el eje X
yo escogiere, digamos, el 0 y escojo el 1 por dar dos números, si esto pertenece a los reales, y pregunto, ¿cuántos puntos existen entre 0 y 1? ¿Mm? La Infinitos. respuesta, la respuesta es un número infinito, ¿verdad? Es un número infinito de puntos los que caben entre 0 y 1. Pero si yo dijere, no quiero entre 0 y 1, quiero entre 0 y 0,5. Otra vez pregunto, ¿cuántos puntos caen aquí entre 0 y 0,5? Nuevamente, es un número infinito. Entonces, independientemente del intervalo que yo dé, siempre habrá un número infinito de puntos. ¿Por qué? Porque un punto, por definición, no tiene tamaño. Entonces, ¿cuántos puedo poner uno al lado del otro? Pues un número infinito. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando viene el frente de onda, todos los puntos del frente de onda que caen entre A y B, que es la abertura, ¿ah? Son los únicos que pueden atravesar, bueno, los únicos puntos del frente de onda que pueden pasar a esta zona y por ende llegar a la pantalla. Ahora, ¿cuántos de estos puntos en verde existen? Pues existen un número infinito de esos puntos. Ahora, ¿qué es la difracción a través de esta rendija? Es el proceso de interferencia de las ondas que salen de cada uno de estos puntos aquí. Recuerdan que nosotros hemos estudiado la interferencia de n ondas que provienen obviamente de n fuentes. Ahora el número de fuentes es un número infinito de aquellos. Si pensamos nosotros en puntos, pero fíjense que no es conveniente hacer eso por una sencilla razón. La cantidad de energía que va a atravesar esta ranura es una cantidad finita. Entonces, si aquí hay un número infinito de fuentes, la pregunta muy elemental es la siguiente. ¿Qué cantidad de energía sale por cada una de esas fuentes para que el total sea finito? Haber dicho de otra manera. Vamos a imaginar que yo tengo un medidor de intensidad y resulta que después de atravesar esta ranura, la intensidad aquí vale 10 watts por metro cuadrado. La pregunta es, si esos 10 watts por metro cuadrado que yo mido aquí están viniendo de un número infinito de fuentes, ¿cuánta energía aporta cada una de las fuentes? Cualquier número que yo doy, que sea finito, digamos, por más pequeño que uno escoja, digamos 10 a la menos 100 joules, ya que hay un número infinito de ellos, 10 a la menos 100 joules sumados un número infinito de veces, pues jamás nos va a dar lo que estamos midiendo acá. ¿Qué estoy diciendo? Yo no puedo imaginar esa situación de fuentes puntuales infinitas. Tal vez lo que sí pueda hacer es transformar esto a una distribución continua y definir en la misma un diferencial de contribución para luego recién integrar entre A y B. Eso sí es posible hacer. Es como pensar en un objeto, digamos, como ¿verdad? Si yo genero acá un pequeño diferencial de masa, la masa total del objeto es simplemente una integral sobre todo el objeto de estos pequeños diferenciales. Eso sí tiene sentido.
Pero si yo tratara de obtener la masa total de este objeto, por ejemplo, considerando que este objeto está lleno de infinito número de puntos, ¿cuánta masa yo podría darle a cualquiera de esos puntitos? Si hiciera el intento de darle un valor finito cualquiera, al sumar un número infinito de ellos, jamás me daría m, siempre me daría infinito. A eso me voy. Entonces, ¿qué es lo que es conveniente hacer acá? Pues lo que es conveniente es más bien para que la energía de este lado sea finita, es considerar un aporte de un diferencial y luego ese diferencial integrarlo sobre la zona A y B. Ahora bien, voy a tomar dos pedacitos cualesquiera aquí y voy a considerar entre esos dos pedacitos como si cada uno de los pedacitos tuviera un diferencial eh, de espesor, ¿ya? Entonces voy a borrar esto, por favor, y me voy a lo siguiente. Voy a decir, va a haber un diferencial. Voy a escribir con esto. Va a haber un diferencial de campo eléctrico. Este diferencial de campo eléctrico de un diferencial de aquí, ¿ah? Esta es una fuente, ¿de acuerdo? Una fuente de tamaño diferencial. De esa fuente de tamaño diferencial está saliendo una onda cuyo campo eléctrico aquí en este punto es de este tamaño. Ahora, para obtener el tamaño total, pues lo único que tenemos que hacer nosotros es integrar, ¿verdad? Integramos sobre todo y esto nos va a dar entonces el campo eléctrico total. Antes hacíamos como una suma discreta de todas las ondas que provenían de cada una de las fuentes. No, no. Ahora un pequeño elemento de fuente aquí va a provocar en este punto pues un diferencial de campo eléctrico. ¿Ah? Integrado sobre toda la región para cubrir toda la abertura, tendremos entonces nosotros el campo eléctrico total. Eso es lo que vamos a hacer. Ahora, voy a decir simplemente lo siguiente, ¿ya? Si consideramos que hay un desfase entre 1, la onda que está saliendo de A al punto en consideración, y 2, la onda que está saliendo de B, que llega al mismo punto en cuestión, ese desfase yo le voy a llamar 2pi dividido, en este caso, la distancia entre estos dos puntos vale B. ¿Ya? Estoy haciendo exactamente como si hubiera una onda, es decir, una fuente en A, una fuente en B, y las ondas que salen de A y B interfirieran en el punto en cuestión, ¿verdad? Entonces, el desfase entre la onda que sale de A y la que sale de B en el punto sería simplemente 2pi sobre B, donde B es la distancia que separa a esos puntos, por B seno del ángulo. Bien. Ahora, ese sería el desfase total entre los rayos que sale uno de A y el de B. Porque cualquier otra posición intermedia, el desfase siempre sería menor. Pero el desfase máximo que existiría sería igual a esta expresión. Ahora bien, para obtener esta suma,
Fíjense que yo puedo hacer un diagrama como el que hicimos antes, y ese fue el de generar un círculo con un cierto tamaño. Bien, al radio de este círculo le voy a llamar Rho, y el primero, voy a considerar primero el que sale de B, ¿de acuerdo? Y yo voy a dibujar, pero exagerando siempre, porque lo contrario no se podría visualizar, ¿verdad? Al igual que como hicimos con la interferencia de n fuentes. Este que tiene su dirección apuntando hacia el horizonte. Entonces, hacia esa dirección estaría apuntando y su tamaño pues es un diferencial de E. ¿De acuerdo? Ese elementito que está justo pegado con B. Entonces vale esto. Ahora, a continuación, voy a poner el elementito que está al lado. Fíjense que estoy exagerando, ¿verdad? Otra vez esto tiene su línea. Pero si no exageramos, no vamos a lograr hacer nuestro trabajo. ¿Ya? Y al final, pues voy a dibujar esto. Bien. Todos ellos son pequeños diferenciales. Es como si yo, en vez de considerar fuentes puntuales, estuviera considerando pequeños diferenciales que ahora son nuestras fuentes. Cada una de esas fuentes de tamaño diferencial aporta en este punto con un pequeño diferencial de campo eléctrico. ¿De acuerdo? Ahora, la suma vectorial, la integral en este caso, nos estaría dando este vector. Este sería E. Este vector módulo elevado al cuadrado es lo que nos va a proporcionar I. Ahora bien, como este es el centro, yo puedo otra vez generar este triángulo acá. Y en ese triángulo, pues definir el desfase entre el primero que está pegado a B y el último que está pegado a A. Y seguramente estarán de acuerdo conmigo que ese ángulo, pues vale delta. Este delta que yo estoy escribiendo acá, porque es el desfase entre el elementito que está pegado al punto B y el que está pegado al punto A. Por lo tanto, el desfase entre esos dos es el que hemos anotado acá, que le hemos llamado delta. El de otro intermedio, pues no nos interesa porque son pequeños diferenciales. Ahora bien, si nosotros dividimos esto por la mitad, entonces esta mitad del campo eléctrico, que voy a poner aquí, he dividido entre 2, y este ángulo, que lo voy a dibujar acá, que valdría delta medios, ¿verdad? Y
Obviamente el radio, que nuevamente es esto, permitirían escribir lo siguiente. Diría, seno de delta medios sería igual a E medios dividido rho. De aquí podríamos calcular E, y E sería igual a 2 veces rho por el seno de delta medios. Otra vez tenemos a rho metido acá, pero rho no sabemos por qué, porque es un círculo de radio cualquiera. Entonces, hay que poder expresar rho en términos de las cantidades que sí podemos conocer. Ahora bien, fíjense que cada uno de estos vectorcitos tiene tamaño diferencial. Como tiene tamaño diferencial, en realidad esto no es una secante, sino más bien un vector tangente. Su tamaño es un pedacito de este círculo, dicho de otra forma. O sea que todito esto que está acá, este pedazo de círculo, ¿de acuerdo? Sería la integral del módulo de esta expresión. Entonces, ¿qué voy a decir? Le voy a llamar yo a E sub 0, a esa expresión, y va a ser la integral del módulo de DE. ¿No? No el vector, no es el que nos da E, sino es la integral sobre todo esto, que le estamos llamando E sub 0. Ahora bien, como esto es un círculo y yo estoy generando una abertura angular que define este contorno de circunferencia, entre el ángulo, el radio y el contorno de la circunferencia existe una relación muy conocida y la voy a escribir y voy a decir E sub 0 va a ser igual a rho, que es el radio, versus delta, que es el ángulo de esta abertura. Ok, entonces de aquí está rho, uno puede despejar e introducir para calcular E. Por lo tanto, yo diría E igual a voy a poner en negrito y voy a decir E va a ser igual a E0 por el seno de delta medios dividido, lo voy a poner así, delta medios. Solo tienen que agarrar, despejar rho, meter acá y expresar E y van a encontrar esta expresión. Bien, ¿por qué lo estoy dejando de esta forma? Porque este delta medios y este delta medios son lo mismo, ¿verdad? En vez de tener ese 2 en el numerador, lo estoy pasando al denominador del delta, ¿ya? Entonces, E tendría esta forma. Por lo tanto, ya puedo calcular I en este punto o en cualquier punto sobre la pantalla. Y ese I sería igual a ¿qué? Y sería entonces igual a
I sub 0. ¿Por qué? Porque ya sabemos que toda proporcionalidad se vuelve una igualdad si uno introduce una constante. Esa constante por la otra constante nos da otra constante que le estoy llamando I sub 0. Ahora, esto que está aquí adentro es el seno de delta medis, pero delta vale esto. Entonces yo voy a usar ahora otro grosor de lápiz y voy a tener pi b sen tita o phi le habíamos llamado, ¿no? Claro, phi le hemos llamado. Ajá. Sobre lambda. Ahí está. Dividido entre pi de seno de phi sobre lambda. Esto lo voy a cambiar. Esto no es tita porque si no nos vamos a perder. Le hemos llamado phi, ¿verdad? Ok, entonces tenemos esta expresión para la intensidad debido a esta rendija de Fraunhofer, ¿no? En este punto. ¿Qué es lo que nos queda entonces? Hacer el diagrama de esta función. Para hacer el diagrama de esa función, entonces yo voy a hacer algunos cambios, ¿de acuerdo? Algunos pequeños cambios voy a hacer. Le voy a llamar yo a b seno de phi sobre lambda x y a i sobre i sub 0 le voy a llamar y. Entonces, ¿qué pasa? Yo tendría esto igual a aquí abajo tendría pi x y aquí arriba tendría seno de pi x. Entonces, esto es lo que hay que diagramar para ver qué es lo que sucede con la energía distribuida en la pantalla. Esto es seno de x sobre x, ¿verdad? El seno de x sobre x tiene un comportamiento muy simple, pero yo lo voy a mostrar haciendo un pequeño programa usando el GNUplot, ¿ya? Perfecto. Tengo que abrir además el Notepad para hacer el diagrama. Y aquí es que tengo yo ya el programita. Aquí le voy a hacer algunos cambios, ¿ya? Voy a poner de menos 3 a más 3. 100.000, ya no hay problema. ¿Plot de qué? Tal vez voy a usar después esto, voy a comentar, ¿ya? Ya está. Y más bien aquí voy a escribir un otro comando. Voy a escribir plot de qué. Paréntesis seno de pi x. Pi es 3.14
15, ya. Pi por X. Dividido entre 3.1415. X. X. Todo esto elevado al cuadrado. Elevado al cuadrado. Ahí está. Ok, entonces voy a salvar y lo voy a correr. Le voy a decir... ¿dónde está? ¿Dónde está? Aquí está nuestro programa y listo, ahí está. Ok, entonces, ahí está el gráfico que acabamos de hacer. Hemos dibujado desde -3 hasta +3. Podría haber cambiado la región de visualización, pero lo que importa es que aquí tenemos el máximo central, tenemos los mínimos a los lados, otra vez otro máximo, pero como no tiene el mismo tamaño, le vamos a llamar secundario, y luego otro mínimo, entre dos mínimos siempre hay un máximo, y así sucesivamente. Fíjense que está cambiando, ¿verdad? Está disminuyendo progresivamente. A ver, sin ir muy lejos, yo aquí, ¿qué voy a hacer el cambio? Le voy a dar entre -5 y +5. Estoy cambiando la región donde vamos a visualizar. Entonces, esto lo voy a mover acá para que no nos perjudique. Y aquí está. Entonces, desde -5 hasta +5. Tenemos el máximo central, tenemos los máximos secundarios que progresivamente van muriendo. ¿Verdad? Ahí está, ahí está. Pero lo que me interesa es que ustedes vean la posición de los mínimos. Está claro que aunque no se vea, esto es 1, esto es 3, es decir, 1, 2, 3, 4, pero necesito yo cambiar la escala para que eso sea observable, ¿verdad? Entonces voy a cambiar nuevamente a -3 a 3. Salvamos y graficamos. Ahí está. Los mínimos están claramente establecidos en las posiciones 1, 2, 3 y así en el lado negativo. Le voy a llamar los mínimos alrededor del máximo central. ¿De acuerdo? Entonces, ahora voy a recordar que X es igual a B seno de phi dividido lambda. Y voy a decir entonces condición de mínimos, ¿ya? La condición de mínimos es que X, esta X que está acá, X puede ser 1, 2, 3, así sucesivamente. Entonces yo voy a escribir de esta forma, N, tal que N puede ser 1, 2, espero que estén entendiendo de que no le pongo menos. ¿Por qué? Porque simplemente significa que está del otro lado, o sea que esta regla funciona a uno u otro lado del máximo central, ¿ya? Entonces, esta es la condición de mínimos, por lo tanto, esto yo podría escribir de la siguiente forma. B
seno de phi igual n veces lambda. ¿Ah? No confundan con la condición de máximos de interferencia. ¿Ah? Estos nos están dando los mínimos, quiere decir esos puntos donde no llega energía, ¿verdad? Las zonas oscuras más bien, donde n está dado por esta expresión, ¿ya? N igual a 1 significa la posición angular para el cual tenemos el primer mínimo. Con n2 el segundo mínimo y así sucesivamente. Pero esta ecuación es muy importante, ¿de acuerdo? Nos están dando las posiciones angulares en la pantalla para los mínimos de difracción. La verdad, el que importa un montón es este de acá, ¿de acuerdo? En otras palabras, para n igual a 1, la posición angular obtendríamos de aquí para el mínimo alrededor del máximo central. Ok, ahora, ¿qué otro detalle, por favor, que podemos sacar del gráfico? Si uno se fija muy bien, y eso lo voy a poner en evidencia, fíjense esa distancia, ¿ya? Yo a eso le voy a llamar el ancho de la franja central, ¿de acuerdo? Ancho A, listo. Ese sería el ancho de la franja brillante central. ¿Cuánto es? Miren, menos 1,001. Ahora voy a medir el ancho de cualquiera que esté a su alrededor, es decir, este o aquel. Tendríamos entonces este. ¿Cuánto es? Si me fijo, esto es 2, esto es 1. O sea que el ancho aquí vendría a ser la mitad de este ancho, ¿verdad? Entonces, ¿esto aquí qué sería? Esto aquí sería A dividido 2. Eso sería. ¿Y cuánto es el otro? Lo mismo, A sobre 2. O sea que el ancho central es 2 veces el ancho de cualquiera de los máximos secundarios. Ese es un aspecto muy importante de recalcar, por favor, ¿ya? El máximo central no solo es mucho más brillante que los otros, sino que su ancho es el doble. Esto es muy importante de tomarlo en cuenta. Entonces, haciendo el diagrama de la distribución de energía en la pantalla, hemos encontrado que se distribuye de esta manera. Al centro, la más brillante, con un ancho el doble de cualquiera de las otras, pero que son menos brillantes. ¿Está? Perfecto, entonces esto lo voy a bajar en principio y volvemos al simulador. ¿Dónde está nuestro simulador? No, aquí. Aquí yo ya tengo foto para justamente no volver.
Ujú. Ahí está. Entonces tenemos nuestra rendija de ancho B, iluminamos con una luz monocromática y en la pantalla tenemos esta distribución. Entonces, esto es correspondiente a lo siguiente, ¿verdad? Si yo tuviera que eh, ponerlo en términos de intensidad, entonces tendríamos que decir que esta es la franja central. Y luego tenemos una de menor intensidad y luego otra de menor todavía y luego la siguiente que prácticamente no se puede observar y así sucesivamente, a ambos lados. ¿Ah? Y si nos fijamos, este ancho, ahí está el ancho, y medimos comparado con este ancho, pues vamos a definir que este es el doble de aquel, ¿ya? Ahí está. Entonces, ya hemos encontrado el resultado. ¿Qué es lo que es importante que uno entienda? Es importante que uno entienda que la condición que hemos hallado de mínimos, que es V seno de phi igual n veces lambda, ¿verdad? Esto nos está dando las posiciones de estos puntos, de las zonas oscuras, no como en el caso de la interferencia, donde teníamos la posición de los máximos principales de interferencia. Eso es lo que quiero recalcar. ¿Ya? Perfecto. Entonces, la siguiente clase voy a